y por otro lado el proyecto del gobierno. Y esto tiene que ver también con que el gobierno presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional. ¿Se pueden aprobar los dos proyectos mañana en el Senado? Vamos a revisar juntos una ley para entender un poquito más este tema y lo vamos a conversar con distintos parlamentarios acá en Contigo en Directo. Mañana es el día clave si hablamos del segundo retiro del 10%. Los senadores que integran las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo aprobaron la idea de legislar el proyecto presentado esta vez por el gobierno. En una reñida votación, la iniciativa se aprobó con 4 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Y hasta el cierre de esta nota se realizaba su votación en particular. Yo considero que este proyecto es extremadamente importante en 2 aspectos. El primero, que viene a normalizar nuestra situación institucional. El hecho de estar legislando a través de reformas constitucionales, reformas transitorias a la Constitución, es una completa anormalidad. Acá hay 2 proyectos. Los 2 proyectos van a permitir retirar el 10%. Solo que hay uno, que el que presentó el gobierno, que tiene una serie de requisitos o restricciones que yo no comparto y no soy el único. Se da por repetida la votación y reglamentariamente las abstenciones se suman a la posición que había obtenido mayoría de votos, que es la posición a favor. La polémica se suscitó cuando 3 senadores de oposición se abstuvieron: Carolina Goich, Juan Pablo Letelier y Jorge Pizarro. Yo voy a votar a favor del proyecto que viene de la Cámara, pero tengo mis serias dudas de que el Tribunal Constitucional, porque el gobierno presentó el requerimiento, vaya a darnos a nosotros la razón. Tenemos mañana la votación de la reforma constitucional. Quiero señalar y reiterar, yo lo he dicho desde el primer día, que comparto los contenidos de esa reforma, estableciendo que aquellos que tienen que pagar impuestos, las mayores rentas en nuestro país, lo hagan. Para este miércoles está contemplada la votación en sala del proyecto de ley del gobierno y también de la reforma constitucional promovida por la oposición. Pero podría ser que ambas iniciativas, tanto la liderada por la diputada Pamela Giles como la del gobierno, se aprobaran mañana. Nosotros tenemos un acuerdo de la sala de ver el proyecto de reforma en primer lugar el día miércoles y lógicamente, como dije en la mañana, si se aprueba la reforma constitucional como esperamos aprobarla, no debiéramos seguir conociendo el otro proyecto porque se cae por su propio peso. Sin embargo, hace pocas horas Adriana Muñoz, presidenta del Senado, puso todo en suspenso, ya que anunció que no pondrá en tabla la iniciativa del gobierno en la sesión de mañana. No me voy a poner en tabla, mañana se verá hasta su total despacho o hasta cuando más podamos el proyecto de la reforma constitucional. ¿Qué pasa con la urgencia? Porque tiene discusión inmediata. Bueno, las urgencias se van cambiando. El Ejecutivo es el que tiene la facultad de ir modificando la urgencia cuando el Parlamento no da la posibilidad de tramitar. Con su voto en contra, Muñoz ya había manifestado su desacuerdo con el proyecto de la moneda en la comisión de este martes. Yo no comparto para nada lo que está contenido en este proyecto. No comparto para nada que 2 poderes del Estado entremos en esa controversia. Todo este año, el presidente de la República ha generado una tensión con el Poder Legislativo. ¿Qué pasará mañana? ¿Se verán cara a cara a ambas propuestas? ¿Se impondrá una sobre la otra? Y finalmente, ¿tendrán los chilenos un segundo retiro del 10% antes de fin de año? Estamos presentando Contigo en Directo. Vamos a conversar de este tema porque es bastante enredado, ¿no? En algunos puntos. Hay 2 proyectos por paralelo, se pueden aprobar los 2. ¿Qué va a pasar si se declara inconstitucional uno? Hay que mejorar el otro. Bueno, está con nosotros a esta hora la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goich. Muchas gracias, senadora, por estar con nosotros. Se va a sumar inmediatamente la diputada Alejandra Sepúlveda, a quien ya vemos en pantalla, y también el senador Francisco Chaguán. Gracias por estar con nosotros en Contigo en Directo. Lo mismo que le digo todos los días, por favor, respuestas más bien breves para que podamos hablar todos durante todo el programa varias veces. Gobiérnense, como me dice a mí la editora en este segundo por la bola que tengo acá. Senador, parto con usted.
estamos viendo algo no inédito, pero sí enredado. Para el común de los ciudadanos es complejo entender todo lo que está ocurriendo y más parece ser como una especie de póker, como una estrategia que finalmente querer que uno de los dos proyectos o abanderarse por uno de los dos proyectos. ¿Cómo lo ve usted? No, por el contrario, Humberto, lo que logramos finalmente que en el chasis del proyecto del gobierno, finalmente, tal como está ocurriendo en este minuto en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y Hacienda Unidos, que yo estaba defendiendo mis indicaciones, logramos incorporar prácticamente el mismo texto del proyecto de la reforma constitucional, salvo el pago de impuestos para los altos ingresos. Y por tanto, ciertamente lo que hemos logrado es evitar el fantasma de los vicios de inconstitucionalidad respecto del proyecto, asegurar que el pago se haga en manera expedita y lo más rápido posible, y por tanto nosotros vamos a apoyar justamente ese proyecto que está, vuelvo a insistir, en el chasis del proyecto del gobierno, pero que en definitiva el contenido es idéntico al de la Cámara de Diputados. Para entenderlo, además, ¿en qué se diferencia? ¿Qué es lo distinto? No, hoy día la única diferencia es que no hay una exención del pago de impuestos y por tanto lo que equivale es que las personas que tengan un ingreso sobre 3 millones de pesos van a tener que pagar un impuesto respectivo que es proporcional. Esa es la única diferencia como está quedando el proyecto de acuerdo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y Hacienda Unida y de acuerdo a las indicaciones que presentamos, lo dejamos con los mismos topes, incluso lo dejamos con los mismos plazos. Una indicación también de mi autoría, que fue patrocinada por el Ejecutivo, ustedes pudieron verlo hace unos pocos minutos, de 15 días para el primer pago hábiles y 15 días hábiles para el segundo pago, lo que efectivamente posibilita que tengamos las mismas condiciones que el otro proyecto, pero con una salvedad. Este requería patrocinio del Ejecutivo y hoy día lo tenemos, pero además lo tenemos vinculado, Humberto, con el trabajo que estamos realizando para la reforma previsional, que estamos también trabajando en paralelo, y espero finalmente, estamos trabajando entre otros con la senadora Carolina Goich para presionar al gobierno para que tengamos prontamente esta reforma previsional, ojalá en los próximos 15 días. Ya, vamos a darle la palabra a la diputada Sepúlveda. Diputada, ¿usted lo considera una buena noticia esto? Que se empareje, que se asemeje el tema de la propuesta del gobierno con la de los parlamentarios, y ¿qué le parece además que el proyecto del gobierno sí incorpore un impuesto a los sueldos mayores de 3 millones de pesos? Ya, bueno, primero saludarte, Humberto, saludar a Pancho también, ¿no es cierto? Y decirle que yo hubiese preferido que el gobierno hubiese retirado, ¿no es cierto?, su requerimiento al Tribunal Constitucional, porque, ojo, aquí hay algo súper complejo que tiene que ver con la forma como estamos, ¿no es cierto?, realizando y toda la metodología, que Pancho lo conoce muy bien porque también fue diputado, la rigurosidad desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de todo, las distintas barreras que tiene que pasar un proyecto en el Congreso. Entonces, cuando el gobierno desconoce ese procedimiento, desconoce y diga, mira, esto es inconstitucional, no corresponde. Entonces, lo primero es decir eso, defender la labor que estamos haciendo aquí en el Congreso, de las mociones, de las reformas que se están haciendo en términos constitucionales, como también defender al Senado, ¿no? ¿Pero se sienten pasados a llevar, diputada? Al Senado en eso. ¿Se sienten pasados a llevar? Porque suena como a pelea política esto, como el gobierno debió habernos dado una señal y retirar el... Mira, Humberto, aquí lo que estamos diciendo, nosotros estamos aquí legislando, imagínate lo que dice el senador Chaguán, están ellos tratando de igualar lo que nosotros hicimos en términos de beneficio para las personas, de beneficio para las familias, desde el proyecto que tiene el Ejecutivo. O sea, tratan de igualar el proyecto que nosotros sacamos desde aquí con 130 votos a favor, 130 votos a favor, mucho más de los 2/3, y lo que está haciendo hoy día el Senado, las dos comisiones, es tratar de igualar, ¿no es cierto?, los beneficios que tiene el proyecto que nosotros evacuamos de aquí del Congreso o de la Cámara al Senado. Entonces quiere decir que el nuestro era un buen proyecto. Yo quiero preguntarte varias cosas, Pancho, porque no hay cosas que son detalles, que son importantes que ustedes las revisen en el Senado. Entonces, yo creo aquí que hay una cosa muy importante, que se hizo la pega. O sea, para mí es súper importantísimo, se hizo la pega rigurosamente, y entre gallo y medianoche, porque podría haberlo hecho aquí en la Cámara y no en el Senado,
coloca el gobierno este Tribunal Constitucional. Vamos a hacer algo. No me parece. Me voy a ir a una pausa porque esto fue un acercamiento. Estamos empezando el tema. Vamos a volver con todo un bloque respectivo para que el senador Chaguán le pueda responder sus preguntas. Él también le haga las que estime pertinentes. Volvemos de inmediato con más conversación acá en Contigo en Directo. Quédense con nosotros. Seguimos con más Contigo en Directo por las pantallas de Chilevisión, mientras se sigue discutiendo en la Comisión de Trabajo y Hacienda del Senado el segundo retiro del 10%. Nos acompaña la diputada Alejandra Sepúlveda, el senador Francisco Chaguán. Había hablado la diputada Sepúlveda, así que voy a tratar de buscar ahí la ecuanimidad para darle a los dos el mismo tiempo. Vuelvo a insistir, soy como árbitro de box, que sean locuciones breves. Senador, tenía un punto la diputada. Además con la Alejandra tenemos fair play, porque nos tenemos por lo menos yo le tengo gran cariño. Oye, yo también. No, pero esperen, sí, aquí el mediador soy yo, pues, senador. La diputada hizo un alcance que me pareció muy importante. Ella dice, ¿por qué no retirar esto del Tribunal Constitucional si lo que están haciendo, y que usted mismo lo dijo, es que están tratando de equiparar el proyecto del gobierno al proyecto de los parlamentarios? Lo están tratando de dejar prácticamente igual. Sí, con una sola diferencia y respetando mucho el trabajo que se ha hecho en la Cámara de Diputados. A mi juicio, este es un proyecto que requiere patrocinio del Ejecutivo, y recordar que el proyecto lo envió el Gobierno después del emplazamiento que yo hiciera en la Comisión de Constitución, cuando yo retiré todas las indicaciones y justamente emplacé al Gobierno a que estuviese mucho más atenta a la tramitación de los proyectos de ley en el Parlamento, y que respecto a esta materia se requería no solamente un patrocinio del Ejecutivo para los efectos de que los recursos llegaran pronta y rápidamente a las personas que lo necesitaban, que además son fondos de los trabajadores, sino que adicionalmente poder vincular este proyecto de segundo retiro con la reforma previsional. Recordar que la reforma previsional está hoy día en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que ya había sido evacuado el primer trámite desde la Cámara de Diputados y está trancado básicamente porque había falta de iniciativa del gobierno por una parte y capacidad de diálogo con la oposición. Y logramos finalmente avanzar en una propuesta de reforma previsional que va a ser extraordinariamente potente. Y me gustaría explicarte pero senador, pero muy breve, porque tenemos que centrarnos al 10%, así que muy breve. ¿Por qué es tan importante? Porque terminan las tablas de mortalidad en virtud de las cuales se calculan las pensiones, que hoy día calculan las pensiones pensando que las personas viven 110 años, y la cambian por un organismo técnico independiente. Segundo, se hace una regulación estructural a la industria, cambiando la fórmula entre aquellos que recolectan o recaudan las cotizaciones previsionales y quienes pagan. Tercero, logramos sacar adelante que el 6% de cotización del empleador vaya directamente a solidaridad intra e intergeneracional con un fuerte componente de género, cuestión que no estaba en el proyecto de ley de la Cámara y que fue parte de los acercamientos que hemos tenido hasta ahora, y que además una serie de otras regulaciones, por ejemplo, que las personas que son enfermas terminales puedan retirar todos los fondos. Senador, voy a interrumpirlo porque... Y yo le quiero emplazar a mi gobierno, a decirle al presidente Piñera y también a la ministra de Trabajo y Previsión Social, esta es la última oportunidad que tiene esta administración de sacar adelante una reforma estructural al sistema de pensiones. Y por eso es tan importante lograr, por una parte, sacar adelante este proyecto del segundo retiro, pero cerrando la llave para un tercer, cuarto, quinto retiro. Y segundo, lograr sacar adelante la reforma previsional que todo... Ya, voy a sumar como siempre el punto de que también toda esta discusión que hablamos de la reforma previsional tiene que ir acompañada sí o sí del aumento de los sueldos en nuestro país, porque por más allá de que sea solidario 6 puntos, aunque es una ayuda, no va a marcar profundamente la diferencia en las pensiones dignas que necesitamos para todos los chilenos. Probablemente en ese sentido también sea una discusión que tenemos que dar en este programa y los vamos a invitar, por supuesto, cuando la tengamos respecto al sueldo mínimo. Se suma a la conversación la senadora Carolina Goich, que hoy día se abstuvo de la votación y fue duramente criticada por algunos de sus pares porque dicen que su decisión terminó favoreciendo al gobierno. ¿Cuál es su visión? ¿Fue un voto pragmático, un voto estratégico? ¿Cómo lo vio usted, senadora? Muy buenas tardes, gracias por estar acá.
Muy buenas tardes, saludar a Alejandro, a Francisco también. Y fue un voto pensando en la gente, porque mi responsabilidad era garantizarle a las personas que esperan su segundo retiro que iba a estar. La gente no entiende esto de que si es un proyecto es otro, pero volvamos a explicar, la reforma constitucional que se va a votar mañana en el Senado requiere 3 votos de senadores oficialistas. Y si esos votos no están y rechazábamos el proyecto del gobierno en la mañana, no había retiro. Ni pan ni pedazo, así de simple, no había retiro. Entonces, con el rechazo, lo que posibilitamos es hacer la discusión del proyecto del gobierno. Obviamente no lo iba a aprobar porque además tenía términos que no compartía, el que se considerara un autopréstamo, te fijas, todas esas cosas, pero la abstención lo que permitió es que ahora durante la tarde, ustedes mostraron algunas imágenes, hayamos podido discutir el detalle del proyecto del gobierno y que contempla los mismos contenidos que la reforma constitucional. Aumentó el monto, que se limitaba a 100 UFs, quedó en 150, patrocinado por el gobierno, o sea, ya no hay discusión sobre eso. Aquí no se ponen límites de acuerdo a ingreso, es universal. Sí se excluye, algo que para mí era muy importante, a los senadores, a los diputados, a los altos cargos del gobierno, que me parece que no tienen por qué estar contemplados, me parece que son un aporte del proyecto. Y por otro lado se establecen plazos bastante más acotados. La primera mitad del retiro, 15 días hábiles después de la solicitud, y la segunda mitad en los otros 15 días. Se eliminó el autopréstamo. Entonces, aquí la pregunta es, el punto es de quién es la paternidad o la maternidad del proyecto, el punto es infligirle el daño al gobierno, o el punto es garantizarle a la gente que por una u otra vía van a tener retiro. Ahora, es 10%. importante lo que dice senadora, porque evidentemente las personas que están esperando este retiro les importa bien poco si el proyecto viene de parte del gobierno o de los parlamentarios. Pero, diputada Sepúlveda, quiero que me responda una pregunta. ¿Qué pasa si se aprueban los dos proyectos? ¿Qué pasa si se aprueba, por ejemplo, el proyecto del gobierno? Pero no, que respóndame primero la mía. Si se aprueba el proyecto del gobierno y se aprueba, o el Tribunal Constitucional lo declara admisible, y se aprueban los dos proyectos, ¿qué pasa ahí? Yo ahí me pierdo. Si se aprueban los dos proyectos y están diciendo los dos senadores, ahora, hola Carola, si están diciendo los dos senadores, ¿no es cierto?, que son igual o complementarios, uno podría decir, bueno, aquí, y yo espero que el Tribunal Constitucional entienda que aquí no tiene facultad para poder modificar una moción parlamentaria que modifica la Constitución. Entonces, por lo tanto, yo creo que ahí absolutamente tiene que inhabilitarse el Tribunal Constitucional. Ya, pero pregunta, no sabemos, porque yo aquí voy a declararme, en esta materia no sé qué pasa si se aprueban los dos proyectos, no tengo idea. Si es que se declara admisible. Es que si están los dos proyectos y son complementarios, no hay problema. Es que no son complementarios, diputada, por algo hay diferencia entre uno y otro, porque uno incorpora los impuestos y el otro no. ¿Para qué nos llevamos 10 días en esto entonces? Humberto, están diciendo los senadores, los dos, están diciendo los dos que se homologaron los dos. Ahora, yo quiero preguntar una sola cosa, si hicieron la modificación o no para lo que tiene que ver con los jubilados, porque si hay algo que nos complicaba también y que no veíamos el análisis en el Senado, es que los pensionados de vejez, de invalidez y sobrevivencia, tampoco estaban incluidos en el proyecto del gobierno. Entonces veíamos que era una mala copia de lo que se hizo en la reforma constitucional, que nosotros aprobamos por 130 votos, y el gobierno tenía muchas letras chicas que veíamos que no se reemplazaba o no se mejoraba en lo que estaban haciendo los senadores. Entonces, los inactivos, porque solo esto tiene que ver para los que están en actividad, y los inactivos no aparecían por ninguna parte. Déjeme darle la palabra a la senadora Goich brevemente para que nos explique qué pasa si es que se aprueban los dos. Porque es dar la tranquilidad de que se eliminó esa palabra, entonces quedó en los mismos términos que el de la Cámara. O sea, también considera a los jubilados con pensiones por renta vitalicia. Así que está despejado ese temor. Se puso en discusión y además fue patrocinado también por el gobierno. O sea no senadora, hay duda. Perdón, para que me conteste directo, si se aprueban los dos proyectos, ¿es lo mismo? Es lo mismo. Hay una diferencia, déjenme decir con claridad, hay una diferencia de algo que yo no estoy de acuerdo en la reforma constitucional, que es que se exima del pago de impuestos a la renta más alta. Por eso, si se aprueban los dos, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Con cobrar el impuesto o no cobrar el impuesto? De lo que se rechace, porque lo que trae el proyecto de la Cámara es un beneficio tributario para las rentas más altas.
Yo eso no lo justifico. Ya, lo he dicho tengo que irme a una pausa 1. comercial, porque ya aquí me están matando la oreja, me están diciendo que tenemos que ir a una pausa. Volvemos de inmediato, tengo que irme a pausa comercial, volvemos con su punto y también le damos la palabra al senador Chaguán. Volvemos de inmediato con nosotros acá en Chilevisión. También están con nosotros la senadora Carolina Goich, la diputada Alejandro Sepúlveda, y tuvimos un problema de señal con el senador Francisco Chaguán. Vamos a tratar de incorporarlo de nuevo a la conversación. Ya, necesito una respuesta porque todavía estoy colgado, senadora diputada. Quiero saber si es que los dos proyectos se aprueban. Son prácticamente idénticos, pero salvo, ya lo hemos dicho, porque uno, el del gobierno, incorpora el impuesto para las personas de mayor renta. Vale decir, si se declara constitucional, si avanza ese proyecto de los parlamentarios y se aprueba, y también se aprueba el proyecto del gobierno, ¿qué vamos a hacer? Son iguales, pero no tan iguales. ¿Cuál queda finalmente? Senadora Goich. Diría primero esperemos a ver qué pasa mañana. Porque hay un riesgo, y hay un riesgo cierto. La reforma constitucional tiene 23 votos que tenemos la oposición y los independientes. Si puede votar el senador Navarro, serían 24. Y lo que necesita son 26. Entonces, yo vería primero qué sucede ahí para responderte. Yo creo que lo importante acá es que por una u otra vía está garantizado el segundo retiro del 10% para la gente, que eso era lo que teníamos que cautelar. Ahora, dicho eso, a mí, y lo he señalado en varias ocasiones, no estoy de acuerdo con que el gobierno presente un proyecto y después vaya al Tribunal Constitucional. Creo que habría facilitado mucho si el gobierno no hubiera presentado esto. Y más bien, yo espero a ver qué pasa mañana. Ojalá se apruebe la reforma constitucional, que eso signifique que se retira la presentación, pero si no, lo que tenemos hoy día es garantizado por una u otra vía que las personas van a poder tener su retiro en forma universal. Y te insisto que también en la reforma constitucional, por lo menos yo soy partidaria de que efectivamente las rentas más altas paguen el impuesto, que no es ni una otra cosa que lo que corresponde. Aquí no hay un impuesto adicional. Los fondos previsionales, los ahorros previsionales no pagan impuesto. Y por lo tanto, cuando constituyen renta, cuando tú los puedes utilizar para otros fines, lo importante es que entren a tu global complementario. Ahí el 80% de la población no paga impuestos. Senador Chaguán, bueno, importante lo que dice la senadora, que es garantizar, de acuerdo a su visión, el retiro. Ahora, por otro lado, insisto, ya se lo he preguntado a todos, sé que no tenemos respuesta para esto, porque es tan intrincado, tan enredado el proceso que hay que ver qué va a pasar mañana. Pero si es que llegáramos a esa situación hipotética donde se aprueben los dos proyectos, no sabemos qué va a pasar, si es que se van a cobrar, por ejemplo, los impuestos a las mayores rentas o no. Por ahora, lo que sí estaría garantizado es que si se aprueba uno de los dos, tendríamos el retiro. A ver, lo que yo quiero transmitir, Humberto, y yo coincido con Carola, es que lo que hemos logrado es asegurar el pago del segundo retiro del 10% de los fondos previsionales de aquellas personas que lo necesitan. Hemos también sostenido que este proyecto incluso es mejor, está mejorado, básicamente porque se impiden que aquellas autoridades políticas también puedan hacer uso de este retiro. Y tercero, porque además las personas de altos ingresos van a tener que pagar impuestos. Estamos hablando que, como estaba redactado inicialmente la reforma constitucional, estaba beneficiando en cerca de $1.000 millones. Pero eso no está garantizado, senador. Eso no está garantizado. Eso no está garantizado. ¿Sí está garantizado? No, pues no está garantizado. Vuelvo a lo mismo. Si es que se aprueba el proyecto, déjame terminar. Si se aprueba el proyecto del gobierno que dice que hay que pagar impuestos y se declara que es constitucional el proyecto de los parlamentarios y los dos son iguales, pero no son iguales, no está garantizado, pues. ¿Por qué tiene que prevalecer el del gobierno? Es que usted está suponiendo un paso distinto. Pero usted también lo está suponiendo, pues, senador. Es un escenario posible. Sí, está bien, pero que se tiene que pronunciar respecto de la constitucionalidad de este proyecto de reforma constitucional, que es justamente el Tribunal Constitucional. Claro. Entonces, ahí pueden pasar 20 o 30 días para el pronunciamiento por parte de ese tribunal respecto a la constitucionalidad o no de la reforma. Lo que nosotros hemos asegurado en el Senado transversalmente, y esto es, yo diría, lo positivo, transversalmente, con patrocinio del Ejecutivo, es el pago del 10% del segundo retiro. Y eso es fundamental porque le estamos dando tranquilidad a aquellos que finalmente requieren sacar
los fondos previsionales que le pertenecen a los trabajadores para finalmente hacer uso. Todos los temas que decían relación, primero, con que hubiese obligatoriedad para la devolución, se rechazó. Con voto dividido, yo había planteado incluso la voluntariedad, finalmente eso se desechó, y el proyecto quedó en idénticas condiciones para los efectos de asegurar que cualquier trabajador chileno que quiera hacer uso del segundo retiro, senador, pueda hacerlo, incluso los pensionados. Lo tengo que interrumpir porque esto es para los tres. Me quedan, literalmente, me acaban de decir 3 minutos. Le voy a dar uno a cada uno. Si ustedes se pasan, van a perjudicar al otro invitado. Así que ahí se las dejo. Solamente preguntarles, ¿no hubiera sido mejor que desde un principio se pusieran de acuerdo? ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes lo ven como que esto tuvo que ser así para llegar finalmente a esta solución? ¿O finalmente tuvimos, aunque no lo quisiéramos, una pérdida de tiempo y recursos en esta materia? Parto con usted, senadora Goich. Por supuesto que hubiera sido mejor ponerse de acuerdo al tiro. Yo solo quiero decir a mi favor que el haber posibilitado la discusión del proyecto del gobierno hoy día me permite decir a la gente que sí o sí va a haber segundo retiro del 10%, en forma universal, sin rebajar el monto, sin poner requisitos adicionales y haciendo que los más ricos en nuestro país tengan que pagar los impuestos que corresponden. Diputada Sepúlveda. Primero decir que yo lamento que el gobierno llegue tarde, ¿no? Porque esas son las complicaciones que hoy día tenemos. Si hubiese llegado a tiempo, si hubiese colocado, ¿no es cierto?, las indicaciones como corresponde, y si hubiese estado en la discusión como ocurrió en la Cámara de Diputados, hubiésemos tenido hoy día ley. Hoy día o mañana hubiésemos tenido la ley lista, pero el gobierno llegó tarde y llegó solo al Senado. Ojo, ahora vendría un tercer trámite, va de nuevo a la Cámara de Diputados. Entonces la complicación es que llega tarde, pero lo segundo es que se prepare entonces, con la lógica que hoy día tiene el gobierno, a 2 envíos al Tribunal Constitucional, a 2 requerimientos, porque además tenemos que revisar lo que tiene que ver con el retiro de las pensiones de alimentos, que está mucho mejor redactado en la reforma constitucional que nosotros tenemos, y lo segundo es lo de enfermos terminales, que también hay una reforma constitucional que está en la Cámara de Diputados. Que se prepare a eso porque está llegando tarde también a 2 aspectos que son importantísimos en la vida cotidiana de las personas. Senador Chaguán, me queda literalmente el último minuto para cerrar el programa. No, absolutamente de acuerdo con lo planteado tanto por Alejandra. Yo creo que el gobierno llegó tarde y nosotros lo exigimos para que finalmente apremiara el paso. Y segundo, yo creo que tenemos un buen proyecto de ley, aseguramos el segundo retiro y hoy día las personas con más altos ingresos van a tener que pagar impuestos. Así lo que último, muy cortito, senadora Goich. La presidenta del Senado dijo que mañana no le iba a poner en tabla el proyecto del gobierno. Mira, este proyecto tiene urgencia, así que vamos a ver la reforma constitucional y yo espero que lo antes posible, si es que se rechaza la reforma constitucional, se vea este proyecto. Insisto, lo importante es garantizar el retiro a la gente y además avancemos en la reforma de pensiones. Yo no puedo terminar sin decir que comparto alegría por el optimismo de mi colega Francisco Chaguán. O sea, si tenemos el 6% aceptado en solidaridad y todas las otras cosas que enumeró de la reforma previsional, vamos entonces a eso, no nos demoremos más. Senador Chaguán, senadora Goich, diputada Sepúlveda, muchas gracias.